beso, patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, oh si vas y a tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbia el Pichincha dejó, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue eterna y fecunda. Y otros héroes que atónito el mundo ven tu polvo a millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, vos y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! Muy bien. Vamos a continuar pues recordando la fecha cívica e histórica del 24 de mayo de 1822, día en que el Ecuador pues celebró o conquistó una libertad del yugo español de ese tiempo. Estamos hablando de 199 años atrás, ¿no? Donde se enfrentaron dos batallones, llamemos así, uno liderado por las fuerzas realistas de la corona española y otra por los patriotas, los criollos nuestros, que ansiaban la libertad. Entonces vamos a ver otro documento en el que nos recuerda justamente eso. Vamos a ver. Tenemos... Bien. Segmento del Momento Cultural. Yo soy el profesor Alfredo Criollo y en esta ocasión vamos a hablar sobre la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha se realizó el 24 de mayo de 1822 entre las fuerzas patriotas comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre y las tropas realistas que estuvieron encabezadas por Melchor Aymerich. El choque se produjo en las faldas del volcán Pichincha, que está ubicado en la ciudad de Quito, actualmente en nuestro país Ecuador. El ejército patriota estuvo conformado por cerca de 2.900 hombres, la mayoría de ellos pertenecientes a la Gran Colombia, es decir, gran colombinos, que estaban en los batallones llamados Paya, Magdalena y Yaguachi. También estuvieron peruanos en los batallones Trujillo y Piura, pero además de ellos combatieron argentinos y sorprendentemente ingleses. Sucre, en una gran estrategia, había llevado las tropas desde Guayaquil hasta la ciudad de Quito, con el objetivo de expulsar a los españoles de esta ciudad. Después de muchas penurias, llegó a las faldas del volcán Pichincha el 23 de mayo de 1822. Muy astutamente, en la noche, ordenó el ascenso y al amanecer del 24 de mayo ya habían llegado a una buena altura. En ese momento los españoles los divisaron, los vieron y comenzaron a escalar el volcán para enfrentarlos. En el choque violento, los batallones patriotas combatieron con mucha bravura, con gran coraje, con mucho arrojo, pero lamentablemente tenían escasas municiones, por lo que sufrieron muchas bajas por el fuego enemigo. Cuando todo parecía perdido y que el triunfo se iba a inclinar a favor de los españoles, aparece sorpresivamente en las alturas
Un batallón conocido como Albión era un batallón de ingleses que llegaba con municiones y también con refuerzos. Los patriotas volvieron a la carga y lograron desbaratar y poner en fuga a los enemigos. La victoria patriota permitió la liberación de Quito y desde luego más adelante su anexión a la República de la Gran Colombia, cuyo presidente era don Simón Bolívar. El Libertador hizo su entrada triunfal en Quito el 16 de junio de 1822, poniendo punto final al dominio español en tierras del actual Ecuador. En la noche, una gran estratagema ordenó el descenso, el ascenso, el descenso, el ascenso. Otra vez. Bien, esta es una breve reseña de lo que ocurrió pues en ese momento, la batalla del Pichincha. Bien. Tenemos una inestabilidad en el internet, veamos si se puede restablecer. Esperemos un momento, ya. La batalla de Pichincha selló la independencia de las provincias que más tarde conformaron nuestro país. Ecuador. Guayaquil ya era independiente desde el 9 de octubre de 1820 y se propuso ayudar a Quito y Cuenca, aún en manos realistas, a lograr su libertad. Pidieron el apoyo de Bolívar y San Martín para llevar a cabo una campaña libertadora. Bolívar envió tropas comandadas por el general Antonio José de Sucre. Después de varias batallas provenientes de Guayaquil, las tropas patriotas conformadas por venezolanos, neogranadinos, guayaquileños, cuencanos, españoles e irlandeses, el 24 de mayo llegaron a Quito, acompañados de tropas enviadas por San Martín. En las faldas del Pichincha, los realistas comandados por el general Aymerich atacaron a los patriotas. Se libró una feroz batalla que no culminó hasta la tarde, cuando los realistas, acorralados en la ciudad, capitularon a cambio de entregar los territorios desde Quito hasta Pasto, con lo que también Bolívar selló la independencia de Nueva Granada. En su parte de batalla, el general Sucre destacó la heroicidad del joven teniente Abdón Calderón, quien, y aún habiendo recibido sucesivamente 4 heridas, él no quiso retirarse del combate. Calderón falleció días después de la batalla y se convirtió en ícono de nuestra nación independiente y soberana. Bien, interesante pues revisar un poco la historia y ahora pues habiendo hecho esta recordación pues nos ubicamos en la clase. Vamos a ver entonces qué tenemos para hoy. Recordamos lo último que vimos en la clase anterior. Entonces tenemos aquí la fuerza de rozamiento, que fue el tema de la clase anterior, ya fue definida. Luego vimos el coeficiente de rozamiento, que era un valor adimensional entre 0 y 1, también fue vista. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético, dos tipos de coeficientes de rozamiento. El estático, pues el nombre mismo lo indica, antes de moverse, un poquito antes de moverse, y el cinético cuando ya está moviéndose. Una fórmula para hallar la fuerza de rozamiento, recordamos que es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y analizamos algunas desventajas y ventajas. Recordamos que entre las ventajas está lo principal, que podamos caminar, correr y evitar accidentes en la movilidad. Bien, hasta ahí habíamos llegado la clase anterior. Entonces,
vamos a ver la siguiente, a ver qué tenemos para el día de hoy. Entonces tenemos nuevas diapositivas para cumplir con las actividades de hoy. Bueno, dice problemas referidos a fuerza de rozamiento. Vamos a pedirle que nos lea el primer problema a Espín Ortiz Cristel. Buenos días. Lea el primer problema. Buenos días. Problema número 1. Calcular la fuerza de rozamiento máxima entre el bloque y la superficie de un plano inclinado, suponiendo que dicho cuerpo empieza a deslizarse cuando el ángulo es de 30 grados. M igual a 10 kilogramos. Bien, entonces es un problema como para ponernos en acción, calentar los conocimientos recibidos sobre fuerza de rozamiento y vamos a pasar al desarrollo en la pizarra virtual. Muchas gracias, vamos por la lectura. Vamos a ir entonces a la pizarra virtual. Escribimos problemas referidos a fuerza de rozamiento. Muy bien. Entonces el primer problema, que ya lo acabamos de leer, tiene los siguientes datos. Primer problema, escribimos datos. Muy bien. Recordamos lo que escuchamos. ¿Qué datos tenemos? Nos dan un ángulo. Ponemos ángulo teta, 30 grados. Nos dan una masa, 10 kilogramos. Y agregamos el valor de la gravedad, porque vamos a utilizar este valor. En la Tierra es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y nos pregunta la fuerza de rozamiento, FR. Fuerza de rozamiento. Esa es nuestra pregunta. Construimos una figura para entender esto. Esta hay que construirla porque no nos viene con el problema, pero siempre hay que utilizar una interpretación gráfica. Muy bien. Se trata de un plano inclinado, entonces dibujamos un plano inclinado. Esto sería más o menos así. Y tendríamos esa parte, ¿no? Es como una rampa, ¿no? Y sobre el plano inclinado colocamos un bloque, un cuerpo, que lo dibujamos de esta manera. Entonces tendríamos un bloque de esta manera. Bien. En este bloque se van a apreciar las siguientes fuerzas.
A ver, tenemos que hacer un trabajo gráfico de interpretación. Entonces hay un peso. Recuerde que el peso es vertical hacia abajo. Correcto. También hay una fuerza normal, que estaría así. Un poco quebrada, ¿verdad? Porque la superficie está inclinada, forma 90 grados con la superficie. Además de eso, hay unas componentes del peso. Vamos a trazarla también. Hay una fuerza más o menos así. Esa sería una componente. Y esta de acá sería la otra componente. Bien. Eso nos da la idea de que se forma un paralelogramo. Podríamos trazarlo así. Siempre va a formarse un paralelogramo cuando descomponemos una fuerza. Este ángulo de aquí es el ángulo teta, que es el mismo ángulo que hay acá. Por construcción, esos dos ángulos son iguales. También le ponemos los nombres a esto, ¿no? Esto sería un vector fuerza X. Este de acá sería un vector fuerza Y. Este es el peso. Y esta es la fuerza normal. Se puede escribir Fn o simplemente N con una flechita arriba, ¿no? Fuerza normal. Y nos está faltando la fuerza de rozamiento. Entonces esa la colocamos hacia arriba. Esto sería hacia arriba. Una fuerza de rozamiento. Este sería FR. Es la pregunta del problema, ¿no? El bloque no se mueve, o sea, no va ni hacia arriba ni hacia abajo, pero tiene una masa, ¿no? Tiene una masa. Bueno, ahí está la figura, ¿no? Está el bloque con las fuerzas que intervienen y el peso ha sido descompuesto en dos fuerzas, Fx y Fy, es decir, que la dirección X estaría en forma paralela al plano inclinado y la dirección Y, porque un plano tiene X y Y, estaría en dirección de la fuerza normal, ¿no? Entonces X en dirección de la fuerza de rozamiento y Y en dirección de la fuerza normal. Entonces hubo la necesidad de descomponer el vector peso. Por un lado, allí. ¿Alguna pregunta, por favor? Si alguien no comprendió eso, me lo hacen saber. ¿No hay preguntas? Preguntemos por las dudas. Vargas Kaili, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, sí está todo Está bien. todo comprendido. Gracias. Cedeño Marina, Sí. No, profe, ninguna pregunta, si está todo comprendido. todo comprendido. Guerrero Celso, Está bien, profe, está comprendido. no le escucho, hable más fuerte. Está bien, sí comprendí. Está comprendido. Bueno, me alegro que todos hayan comprendido de qué se trata la figura. Entonces vamos a hacer los cálculos. Hacemos los cálculos.
Trazamos una línea por aquí. Y luego pues escribimos cálculos. Bien, ¿cómo empezamos a hacer estos cálculos? Debemos saber, primero, saber cuánto vale Fx, o sea, la fuerza paralela al plano que está hacia abajo. Esta siempre hay que resolverla multiplicando la masa por la gravedad y por el seno del ángulo de inclinación del plano, ¿no? Ya, esa es una fórmula que usted debe recordar. Masa por gravedad y por el seno del ángulo. Fy, también existe una fórmula. Fy es igual a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo de inclinación del plano. Por ese lado tenemos las tres fórmulas, ¿no? Y recordamos la fuerza de rozamiento. A ver, recuerden la fórmula que pasamos de fuerza de rozamiento. Era igual a un coeficiente de rozamiento, U, por la fuerza normal, que le escribimos N y un vector arriba, ¿no? Es para simplificar un poco, ¿no? A ver. Esta flecha está unida a la... Le ponemos bien ese vector para que se vea bien. N y la flechita arriba. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver bien. La flechita no quedó bien. Hacemos este trabajo manualmente. Y queda así. Bueno, tengo tres cosas. Fx, Fy y Fr. Ahora voy a aplicar una condición de equilibrio en la que la suma de fuerzas en dirección Y debe ser igual a 0. O sea, debe anularse. Eso significa que la normal es positiva y Fy, que está en esa misma dirección, es negativa. Entonces sería N menos Fy es igual a 0. De aquí, si yo despejo N, que es la fuerza normal, eso va a ser igual, entonces, a Fy. Porque está negativo al pasar al otro lado de la ecuación, pues queda positivo. Y ya Fy lo teníamos, entonces la normal es igual a Fy, que es masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Entonces tengo la normal. Muy bien. Una vez que tengo la normal,
Estoy pensando en cómo calcular la fuerza de rozamiento. Necesito el valor de U. Entonces, voy a lo siguiente. A ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estoy revisando solo fórmulas y lo que hice fue determinar la fuerza normal en fórmula. Vamos a una pizarra nueva. Entonces, se sabe que ponemos en minúscula nomás. Se sabe que a ver, fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento es igual a U por la fuerza normal. Si de aquí despejo U, que es el coeficiente de rozamiento, sería entonces fuerza de rozamiento dividido para la fuerza normal. Ya, esta sería una fórmula para hallar el coeficiente de rozamiento. Pero, voy a escribir aquí, pero podríamos decir que la sumatoria o la suma de las fuerzas en dirección X, o sea, horizontales, también es igual a 0. Porque de acuerdo al problema, ese no se mueve, el bloque no se mueve. Si el bloque no se mueve, entonces yo podría decir que FR es positiva hacia arriba y FX es negativa porque estaría dirigida hacia abajo. Y eso es igual también a 0. Entonces, FR, la fuerza de rozamiento, vendría a ser igual a Fx. Por lo que la fuerza de rozamiento va a ser igual a Fx, y eso lo habíamos dicho arriba, era igual a masa por gravedad y por el seno del ángulo de inclinación. Eso significa entonces que tenemos lo siguiente. Se tiene entonces que U es igual a FR, que sería masa por gravedad y por el seno del ángulo eso vendría a ser FR, ¿verdad? Dividido para la normal, pero la normal era masa por gravedad y por el coseno del ángulo.
Entonces, al ver eso, yo puedo simplificar masa con masa, gravedad con gravedad. Y me va a quedar U igual a seno del ángulo dividido para el coseno del ángulo. Y por trigonometría, seno sobre coseno, ¿a qué es igual? Eso es igual a tangente. Ustedes deben saber eso en matemáticas. Seno sobre coseno del mismo ángulo nos da tangente. Al reemplazar el ángulo que nos dan, ¿cuánto era? 30 grados, me parece, en los datos, sí. Sería tangente de 30 grados. Buscamos en la calculadora cuánto es la tangente de 30. Y eso nos da 0,577. Este es un valor del coeficiente de rozamiento. Aún no llegamos a la respuesta, pero ya es un valor que vamos a necesitar. Entonces, todo este trabajo es para hallar el coeficiente de rozamiento, que es lo que he encontrado hasta ahorita. Veamos lo que sigue. Como nos preguntan es fuerza de rozamiento, y ya tenemos la fórmula. Entonces, fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento es. Entonces vamos a ver que la fuerza de rozamiento es igual a U por la fuerza normal. Es la fórmula, ¿no? Pero la fuerza normal, tiene un valor, ¿no? La fuerza normal era igual a Fy, o sea, masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Esa sería la fórmula ya desarrollada. U por masa, por gravedad y por el coseno del ángulo. Si reemplazamos, ya llegamos a la respuesta. Entonces sería 0,577 ¿sí? Por la masa, de acuerdo a los datos, 10 kilogramos. Por la gravedad, voy a poner aquí abajo, usted puede hacerlo en la misma línea, acá por el espacio lo pongo abajo, metros sobre segundo cuadrado, y por el coseno de 30 grados. Entonces allí tengo que FR es igual
Haga uso de la calculadora. 0,577 por 10 por 9,8. ¿Sí? Y por el coseno del ángulo, ¿verdad? A ver, ¿cuánto le dieron? Si ya lo que sería 0,577 por 10 por 9,8 y por el coseno de 30 grados. Le da 48,97, ¿sí? 48,97. ¿Y qué unidad tengo que colocar? Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, eso es Newton. Aquí va la N, pero sin la flechita, es unidad de medida. Ahí es Newton. Bien, entonces esta vendría a ser la respuesta al problema. Confirme la operación. Confirme la operación. Haga la operación nuevamente. 48,97 me dio a mí, no sé. Si ustedes pueden hacer la operación, use la calculadora. Un problema un poco extenso en los cálculos, pero con un objetivo claro. Calcular la fuerza de rozamiento y la fórmula finalmente, recuerde que es U por N. Recuerde eso. Esta última fórmula es la que voy a emplear, pero no tenía ni U ni N. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular U, que es el coeficiente de rozamiento, y tener claro lo que es la fuerza normal. Una vez que tenemos eso, la puedo ya expresarla, en vez de la fuerza normal, escribir masa por gravedad y por coseno, que es la fuerza normal. Recuerde que eso fue obtenido en la pizarra anterior. Veamos, la fuerza normal está aquí. Mire, y ahí está lo que equivale, masa por gravedad y por coseno del ángulo. Entonces, recuerde el procedimiento. Primero hay que saber cuánto vale Fx, cuánto vale Fy, y la fuerza de rozamiento, que es U por N. Esas cosas son principales, tener claro esta parte. Luego hacemos la suma de fuerzas en dirección Y, debe ser igual a 0 porque el bloque no se mueve, y se detalla, ¿no? La normal es positiva porque está hacia arriba, y Fy es negativa porque está hacia abajo. Entonces estas dos deben anularse. Al despejar la fuerza normal me da que la fuerza normal es igual a la fuerza en Y. O sea, la componente en Y del peso sería, ¿no? Y Fy, ya sabíamos acá, era masa por gravedad por coseno. Entonces escribimos esa expresión. Luego, al continuar, usted tiene nuevamente que recordar la fuerza de rozamiento y de aquí despejar U, porque no tenemos coeficiente de rozamiento. Al despejar queda fuerza de rozamiento sobre normal. Pero así como hicimos la suma de fuerzas en dirección Y, también tenemos que hacer en X, como no, el bloque ni sube ni baja, es igual a 0. De ahí se define que la fuerza de rozamiento está hacia arriba, positiva, y la componente del peso, o sea, la fuerza en dirección X, es negativa. Por lo que la fuerza de rozamiento equivale a la fuerza en X. Y la fuerza en X ya lo habíamos determinado. Masa por gravedad y por seno del ángulo. Y eso me permite entonces volver a la fórmula de coeficiente de rozamiento y reemplazar fuerza de rozamiento arriba
y la normal abajo. Se simplifican las masas y la gravedad, me queda una función trigonométrica igual a tangente. Reemplazamos y así obtenemos el coeficiente de rozamiento. Y luego recordamos nuevamente la fórmula de fuerza de rozamiento, reemplazamos y hacemos la operación. Preguntas. Les he explicado nuevamente para tener clara la película. A ver, Murillo, Thaís, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, todo claro. Si tiene preguntas, no se quede con dudas, por favor. Galarza, Yuleisi. No, profe, todo está claro. Sí se quedó claro, ¿verdad? Sí. A ver. Bautista Francisco no vino hoy día. Argüello Gloria. Todo está claro, profe. ¿No está claro o sí está claro? Sí, está claro. Ya. Bueno, hasta ahí entonces la clase de hoy por el tiempo que ya se agotó. Nos vemos. Vamos a detener aquí.